que viene a ser la etapa intermedia. Es decir, vamos a analizar básicamente las cuestiones de la primera fase del proceso, o bueno, o mejor dicho, la acusación fiscal, y dentro de esa acusación fiscal analizaremos lógicamente el requerimiento de acusación, el requerimiento de sobreseimiento, que es en donde basa un requerimiento fiscal, que debe tener, por supuesto que sí, una elaboración detallada, eso lo vamos a precisar al momento de tener que plantear al justiciable. Luego vamos a hablar de otra redacción, de una medida de coerción personal, como viene a ser la prisión preventiva, y sobre ello también vamos a señalar el detalle correspondiente para que luego vamos a ver en base al tiempo que tengamos también establecer un requerimiento de incoación de proceso inmediato. Entonces, esta sesión de clase está relacionada a los requerimientos fiscales. ¿Por qué empiezo señalándoles la etapa intermedia? Porque es ahí donde el representante del Ministerio Público empieza a poner a colación su requerimiento fiscal, correcto, porque usted muy bien sabrá que cuando uno desarrolla una labor de investigación, esa labor de investigación recae en que el fiscal durante el desarrollo de la misma va elaborando lo que viene disposiciones, lo que son proveídos, lo que son requerimientos. Ahora, yo sé que el asistente en función fiscal también es trabaja, pero establezcamos que la función que le dotan lógicamente al fiscal es que durante la labor del proceso de investigación emita disposiciones, requerimientos y proveídos. Ahora, esto lo puede trabajar lógicamente tanto en investigación preparatoria como en la etapa intermedia. Ya en el juicio oral, lo que llega es un autoenjuiciamiento, que es una cosa ya muy diferente, ¿no? Cuando el representante del Ministerio Público emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, porque esa es la denominación de la disposición, doctores, en la conclusión de la investigación, luego tiene que tomar una serie de decisiones. Y las decisiones que el representante del Ministerio Público va a tomar una vez emitida la disposición de conclusión de investigación preparatoria son conocidos como requerimientos decisorios. Reitero nuevamente, los requerimientos decisorios se formulan como debe ser después de la emisión de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Ahí tenemos esos requerimientos. Los requerimientos tienen una clasificación, porque yo puedo encontrar requerimientos a través de la cual el fiscal decide formular una acusación. Ahora, para formular dicha acusación, existen naturalmente, doctores, una serie de requisitos. No es que yo voy a acusar por acusar. La acusación tiene una exigencia procesal para empezar. Reitero, no se tendría que acusar por acusar. Hay un fundamento, una razón, un motivo del por qué se está requiriendo una acusación fiscal, pero es el primero que se puede formular. Lógicamente, una acusación fiscal, por cualquier delito sea, va a ser necesariamente cuando sobre el estándar del fiscal existe elementos de convicción suficientes. Los elementos de convicción suficientes, doctores, van a dar pase, ¿no? Los elementos de convicción suficientes dan pase a que el representante del Ministerio Público formule una acusación fiscal. Contrario a una acusación, lógicamente viene a ser, por ejemplo, doctores, un requerimiento de sobreseimiento, ¿correcto? Pero luego tenemos los casos en los cuales radica la complejidad de la investigación, los denominados casos complejos al nivel, doctores, vamos a ver, al nivel del desarrollo del proceso de investigación, casos complejos. Y una particularidad de estos casos complejos es porque tienen la pluralidad de investigados, varias personas que están siendo sometidas al proceso. Claro que en la condición que ahora estos es una condición de acusados. Entonces, puede ser
que se tenga una investigación por la presunta existencia de una organización criminal y estos se caracterizan por tener pluralidad de imputados. Entonces, el representante del Ministerio Público tiene, imagínense ustedes, 30 personas que están siendo investigadas, 30 personas que están siendo investigadas, de las cuales sobre 15 de ellos encuentra elementos de comprensión suficientes de la participación delictiva que han tenido, sobre 15 de ellos. Y sobre los otros 15 no encuentra elementos de comprensión suficientes. Entonces, sobre los 15 primeros se tendrá que formular una acusación, sobre los otros 15 restantes se tendrá que formular un requerimiento de sobreseimiento. Eso va a dar pase a la mixtura, doctor. Y eso, lógicamente, entre acusar y sobreseer, lo que da pase es a un requerimiento mixto. En conclusión, cuando se formula una decisión, una vez emitida la disposición de conclusión de investigación preparatoria, lo que el fiscal puede hacer es formular tres tipos de requerimientos. Un requerimiento, que es un requerimiento acusatorio, propiamente una acusación fiscal. Lo otro es un requerimiento de sobreseimiento y cuando se trata de pluralidad de imputados, entonces el requerimiento que se va a plantear es un requerimiento de naturaleza mixta. Todas estas ya dan pase a la etapa intermedia, ¿correcto? Ahora, a lo que nos interesa sobre el contenido del requerimiento fiscal. Para empezar, ustedes saben que esa acusación fiscal no es que inmediatamente llegue al juicio oral. No es que uno formula la acusación y necesariamente llegamos al juicio oral, ¿verdad, doctores? No es así, sino que naturalmente tiene que pasar todo un filtro del proceso para que en base a ello se pueda establecer si el caso realmente amerita llegar a juicio oral o si el caso sencillamente debería quedarse en la etapa intermedia y emitir, por ejemplo, el auto de enjuiciamiento cuando sea necesario y si no, contrario sensu, tendría que emitirse el requerimiento de sobreseimiento fiscal. Pero cuando hablamos de esa acusación fiscal formulada por el representante del Ministerio Público por cualquier delito que sea, necesariamente tiene que pasar por una serie de controles. Y los controles son propios de la etapa intermedia. Y estos controles van a ser un control formal, un control sustancial y por supuesto que sí, un control legal y un control probatorio. Vamos a encontrar controles. Y el primer control que hace referencia, naturalmente, doctores, a lo que viene a ser el control formal de la acusación, guarda mucha consonancia en la estructura propiamente de lo que va a contener una acusación fiscal. Entonces, nosotros en ese sentido tendríamos que remontarnos a lo que establece el Código Procesal Penal, porque estamos hablando de la forma de la acusación, entonces yo tengo que señalar qué debe contener una acusación fiscal. ¿Cuál es el contenido propiamente de la acusación fiscal? Ese es algo que lo debemos señalar de todas maneras. Y vamos en base a ello a establecer, doctores, lo siguiente. Mira, yo les voy a comentar algo bastante interesante. Vamos a ver, mire, lo que debe contener una acusación. Primero, identificar al presunto autor del hecho delictivo. Y ojo con lo que digo porque estamos a nivel del hecho de haber emitido una acusación fiscal. Pero yo te voy a hacer unas preguntas iniciales, como por ejemplo, para presentar una denuncia, yo necesito saber quién es el autor del delito y, y formulo nuevamente el interrogante para cada uno de ustedes. Doctores, para presentar, ¿no? una denuncia, así sea en sede policial o sede del Ministerio Público, pregunta para ustedes, ¿necesito saber quién es el autor del delito? Necesito haberlo identificado y decir, ese Pablito de los palotes, es Ricardo, es Juan, es Dayana, es Indira. Necesito saber la identificación para presentar mi denuncia.
¿Necesito o no necesito, doctores, saber la identificación de quién es la persona que está cometiendo el hecho delictivo para que yo presente mi denuncia como tal? No es necesario, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, si, y esperemos que lógicamente nunca suceda, pero si se van ustedes al cajero y van a retirar una suma de dinero y están caminando de lo más tranquilo y de repente aparece una moto lineal y desciende un sujeto con pasamontañas. Este sujeto con pasamontañas saca un arma, te apunta, tú no sabes ni quién es. Ahora, ahí lo que tenemos es la configuración de un delito que es robo agravado, sin lugar a dudas. Y no nos podemos quedar callados porque hay que presentar la denuncia como corresponde, la denuncia como tiene que ser. Entonces, doctores, vamos a ver que no es una regla obligatoria para iniciar una investigación tener que saber quién es el autor del delito. No es necesario, ¿correcto? No es necesario. Uno podría iniciar la investigación contra los famosos LQR, y para quienes no lo saben, LQR viene a ser los que resultan responsables de la presunta comisión del hecho delictivo. Pero eso es para, lógicamente, doctores, la apertura de una investigación. No necesito saber quién es el autor del hecho delictivo, eso queda claro. Luego de la apertura, se desarrollan, como es natural, las famosas diligencias preliminares para realizar los actos urgentes e inaplazables tendientes a esclarecer un hecho en controversia. Eso es la naturaleza de las diligencias preliminares, actos urgentes e inaplazables. Ahora, la pregunta es que a la conclusión de las diligencias preliminares, lo que va a venir es una formalización de la investigación preparatoria. Entonces ahí se ingresa la interrogante si es que a nivel de una formalización de investigación preparatoria, puedo formalizar contra los que resulten responsables. ¿Puede haber formalización, doctores, de una investigación preparatoria contra los que resultan responsables? ¿Es posible eso? La respuesta es un rotundo no, pues claro. O sea, no sería muy atípico que uno formalice una investigación preparatoria contra los que resultan responsables, porque se entiende que en el desarrollo de las diligencias preliminares se ha tenido a bien de identificar al autor o presuntos autores del hecho delictivo. Y eso ha correspondido naturalmente al estadio de las diligencias preliminares para la identificación del presunto autor. A nivel de la formalización, yo tengo que haberlos identificado. Y si por alguna, claro, hay que individualizar al presunto autor, pero por alguna circunstancia o situación no ha sido posible la identificación, entonces lamentablemente yo ya no voy a poder formalizar investigación preparatoria porque lo que en ese caso en concreto va a devenir es formular un archivo, corresponde un archivo como tal. No se formaliza la investigación preparatoria, sino se va a tener que archivar la investigación, ¿no? Y así el proceso va tomando su forma, así el proceso se va canalizando, así el proceso va teniendo mayores exigencias y cuando, como hace un momento lo establecíamos, existen los elementos de comisión suficientes, el fiscal no se hace problema como tal, porque si hay elementos de comisión suficientes, lo que va a corresponder es formular un requerimiento de acusación fiscal. Ahora, esa acusación que nació con un requerimiento, necesariamente el doctor tiene que cumplir con una serie de exigencias del cumplimiento de requerimiento como tal. Y una de ellas es la identificación del imputado. Ahora, hay algo que yo les voy a preguntar. Si yo, doctores, voy a identificar al imputado, porque eso es lo que corresponda, la identificación no solamente es en saber su nombre y apellido completo, no solamente es saber si se llama Pablito Joaquín Alania Gutiérrez, por ejemplo, sino que en las reglas de cómo se tiene que formular preguntas nos establece también que hay que señalar el apodo. Ustedes muy bien saben, ¿no? O sea, para la identificación de una persona en sus datos y que naturalmente tiene que ir en el contenido de la acusación, resulta siendo interesante que también se tiene que poner el apodo de la persona que es acusada. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué será necesario, doctores, poner el apodo de la persona sobre quien se está formulando una acusación? ¿Quién me dice, doctores, por qué hay que poner el apodo? Hay participación, ¿ah? Vamos.
No tiene que ser la sección de clase un monólogo, pero tiene que haber interacción por parte de cada uno de ustedes. ¿Por qué es necesario poner eso? Pues resulta necesario porque ustedes saben que el mundo del AMPA, ¿no? En aquellas organizaciones delictivas, organizaciones criminales, las personas no se suelen llamar por sus nombres, sino Arias Camarada, Arias Cabecilla, el gordo, el flaco, ¿no? Entonces se van teniendo ese tipo de denominaciones como tal, para que en ese sentido, si nosotros estamos viendo una investigación de organización criminal, de banda delictiva o afines o otros, entonces resultará siendo necesario no solamente saber el nombre completo de esta persona, sino incluso cómo lo apodan. Por eso resulta siendo necesario saber el apodo de esta persona. ¿Cómo lo apodan, doctores? ¿Ya? Entonces, eso sirve en los datos de la identificación del imputado. Solamente eso no, porque luego ya ingresamos propiamente a lo que viene a ser, fíjense ustedes, algo bastante interesante, a la acción de los hechos como tal. Porque finalmente, cuando se formula una acusación, no es que directo uno plantea una imputación necesaria. A veces existe un error en la defensa, no en todos naturalmente, pero en varios me parece, que cuando uno formula una acusación, lo que piden es, ¿y cuál es la imputación necesaria? O sea, para decir usted se ha concertado, usted se ha coludido, ¿no? Usted se ha aprovechado del cargo que usted tenía, usted se ha interesado indebidamente, y no digo que esto no debe ser, ni tampoco debería encontrarse, si yo no estoy manifestando. Lo que yo estoy señalando, que cuando uno va a formular, por ejemplo, una acusación, las premisas fácticas como tal guardan mucha relación en la narración de los hechos. O sea, la narración de los hechos doctores guarda mucha relación con el aspecto de las premisas fácticas. Las fácticas, premisas fácticas son narración de hechos. Y los hechos, cuando se narran, se van a dividir en famosas circunstancias, ¿correcto? Hechos que se narran, hechos que se dividen en circunstancias y estos vienen a ser tres. ¿Cuáles son las tres circunstancias? A ver, doctores, pregunta, ¿cuáles serán las tres circunstancias en las cuales se narran los hechos en famosas circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores, ¿correcto? O sea, usted está formulando, está redactando esa acusación fiscal, entonces va poniendo ahí las circunstancias que no son, que en este caso vienen a ser, pues, las situaciones de comisiones delictivas. Y estas circunstancias se va a dividir en aquellas circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. Y eso tiene que tener una acusación. Luego preguntaban si dicha circunstancia que yo les acabo de comentar debería tener en la redacción de los hechos una disposición de formalización de investigación preparatoria, y la respuesta es que por lo menos en base al principio de legalidad, el Código Procesal Penal no establece que la formalización de investigación preparatoria debe tener como tal dicha circunstancia que yo les comento, porque esas circunstancias explícitamente lo que van a corresponder como tal es cuando se formula una acusación. Y en la acusación que se va formulando es ahí donde sí se tiene que señalar las circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. ¿Ya? Que eso en cualquier hecho, las circunstancias precedentes son los antecedentes, qué ha pasado, si hubo un delito de homicidio calificado en una fiesta, entonces, ¿qué pasó? ¿Y quién es el imputado? ¿No? Entonces, vamos a narrar dónde se llevó la fiesta, quién lo organizaba, qué día era. Entonces, aquellos acontecimientos de antecedente, eso van en los hechos precedentes. Se va a llevar a cabo una convocatoria para el Estado. Entonces, en hechos precedentes habrá que mencionar quién está, en este caso, requiriendo el proceso de licitación, quiénes han participado, a cargo de quién se encontraba, qué entidad realizaba.
todo eso que les señalo formarán parte de los hechos precedentes. Por eso que los hechos precedentes, doctores, son los antecedentes. Luego, lo que sí hay que tener una redacción muy cuidadosa es cuando tenemos que establecer los hechos concomitantes, porque los hechos concomitantes guardan relación en la imputación del tipo penal. Cualquiera sea esta, robo, hurto, violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, cualquiera fuera el tipo penal, empezamos a las circunstancias concomitantes como tal, ahí tenemos que explicar qué ha sucedido. Fulano de tal cogió un objeto que podría ser hurto. Fulano de tal apuntó con un arma y después de haber amenazado, cogió un objeto. Estaremos ante el caso de robo. Yo podría explicar que una persona evocó conocer a alguien, al ministro, al fiscal, ¿no? Entonces, evocó tendencias, pero todas esas circunstancias que guardan lógicamente mucha relación con los acontecimientos de los hechos concomitantes como tal, porque sí, vaya, que son hechos concomitantes como tal, dentro de la acusación fiscal tendrán que ser necesarias, tendrán ahí que señalarse como tal, doctores, ¿ah? Con hechos concomitantes, esos son los hechos concomitantes, los hechos en subsunción delictiva, ¿ok? No nos olvidemos, hechos concomitantes, hechos con subsunción de delito, doctores, esa es una regla básica que siempre, no hay que olvidarlo, ¿ah? No hay que olvidarse. Y cuando ya luego empieza a establecer las circunstancias posteriores, es todo lo que se da después. Ojo, que no se condena porque muchos creen que es fase de agotamiento del delito, y no lo es. No es fase de agotamiento del delito, sino que las circunstancias posteriores van a narrar, por ejemplo, después que ha existido un posible asesinato, una posible violación, qué sucedió después. Y ahí tenemos que precisar, vino la policía y los detuvieron. Yo les pregunto, que el policía haya venido, haya detenido a una persona, ¿tendrá relevancia de carácter penal cuando tenemos que señalar una imputación de participación? Y estoy hablando de que los hechos concomitantes son, si finalmente sí son los hechos que se le el grado de responsabilidad, pero cuando establecemos que la policía tiene relevancia de carácter penal, ¿no? Por lo menos en ese momento, porque ingresará a fase que se denomina fasamiento del delito. Ahora, la resta en que cuando vamos a formar un fiscal, imagínense usted que esta sea una acusación fiscal, entonces voy a presentar una acusación fiscal como tal, doctores, dicción debe tener claramente establecida cuáles las circunstancias concomitantes, correcto, antes de, obviamente, las circunstancias presentes con sumación de hecho tipo, esta puede tener circunstancias de esa naturaleza precedentes, luego debemos encontrar las circunstancias concomitantes, que son los hechos de su función delictiva, y finalmente los hechos posteriores. Los tres necesariamente, estimados doctores, deben encontrarse dentro de la acusación fiscal. Los tres, sin excepción, deben encontrarse dentro de la acusación fiscal. ¿Correcto? Eso es algo que debemos tener en cuenta. Siguientes deben tener los diferentes métodos de convicción. Claro, yo le pregunto a usted que muchos eh, pensaba entre lo que eran finalmente técnicas de investigación con propias falencias y virtudes que pueden tener, ¿no? Como técnica de investigación oral, y por el otro lado teníamos prueba como tal. Entonces, la litigación oral es la forma de hablar, de expresarse por parte de un fiscal, por parte de un abogado y, ¿por qué no?, por parte también de un juez. Es la manera como nos expresamos y esta debe de ser de manera correcta.
sobre todo en el caso de los abogados, porque al profesional del ámbito jurídico lo conocen como letrado. Por eso a veces en los escritos ponen el letrado. El abogado solamente debe serlo, debe parecerlo. Entonces el letrado es quien ha leído, quien sabe expresarse, comunicarse, y esto es positivo, lógicamente, él quiere transmitir como información, ¿no? Bueno, entonces, naturalmente, se está la litigación oral con una forma que busca convencer al juez sobre nuestra posición, sobre nuestra teoría del caso. Se busca convencer sobre la posición que uno tiene, sobre la teoría del caso que uno posee. ¿Correcto? Y eso es un plan interesante. Pero por el otro lado se establece la prueba. ¿Qué prueba cuenta usted? Usted quiere imputar a una persona lavado de activo, pero ¿qué medios probatorios posee usted para atribuirle, por ejemplo, la fase de lavado de activo como viene a ser la conversión, la transferencia, el ocultamiento, la tenencia? Si queremos establecer la existencia de paraísos fiscales, ¿no? Si se ha utilizado testaferros, quiénes, de qué manera, etcétera. Entonces, lógicamente, todo ello que enmarca un tema de atribución de responsabilidad penal, necesariamente, doctores, debe poseer elementos de convicción que sustenten, elementos de convicción que sustenten lo que estamos atribuyendo, lo que estamos imputando. Entonces se sostenía cuál es la herramienta fundamental para generar certeza ante el juez. Si los elementos de convicción que uno va a presentar en la audiencia o la forma de hablar. Y eso les dejo a ustedes como debate, les dejo a ustedes como tarea, como discusión, porque esto ya lo tendríamos que responder a título personal. Si con qué generamos, doctores, finalmente certeza ante el juez, con los medios probatorios que nosotros podemos presentar y decirle, este es mi documental, esta es mi pericia, estas son mis testigos, esta es la cámara de videovigilancia y todos esos vienen a ser los medios probatorios que yo voy a presentar para que busque obtener un resultado favorable. Por ejemplo, en aras, lógicamente, de la transparencia por parte del fiscal, lograr una sentencia condenatoria, porque eso es lo que va a buscar el fiscal cuando su caso llegue al juicio oral. Lograr una sentencia que se condena a una persona y para ello el estándar a la cual se tiene que llegar es un estándar de certeza que no es otra cosa que un estándar de seguridad. La certeza es la seguridad. Esa es la certeza, estar seguro de lo que vamos a plantear, ¿no? Entonces se discutía pues con cuál de los dos se busca generar convencimiento al juez, con los medios probatorios que hay que presentar o con las técnicas de litigación oral. Y se estableció naturalmente, por lo menos para un contexto de valoración probatoria, que el convencimiento al juez no es muchas veces en la forma en la cual uno tiene de expresarse, de comunicarse, sino que las cuestiones de convencimiento al juez guardan mucha relación respecto a qué prueba yo le presento. Por eso es que en el contenido de la acusación es que debo tener si le imputo robo, hurto, violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, proxenetismo, difamación, calumnia, etcétera, etcétera, debe existir necesariamente los elementos de convicción que van fundamentando el requerimiento fiscal. Elementos de convicción que fundamenten el requerimiento fiscal. Y luego la participación que se le atribuye, lógicamente, a la persona sobre quien se está formulando la acusación. Y esto guarda mucha relación con la imputación necesaria. Y eso se comparte, ¿no? Porque si te trasladan usted como defensa una acusación y te están imputando por un delito de colusión, de malversación de fondos, de tráfico de influencia, de cohecho, de negociación incompatible, por mencionar algunos ejes de tipos penales. Entonces, lógicamente, la defensa necesita saber qué se le atribuye. Si se le está imputando colusión, por lo menos, bueno, a nivel de la acusación, se tiene que establecer cómo se dio el pacto clandestino, el acuerdo subrepticio, entre quienes son los intraneos
que son el funcionario y servidor, con los extraneos que vienen a ser los particulares. Pero eso resulta siendo de características obligatorias tener que determinar y por supuesto que sí, cuando se tiene que atribuir a una persona su participación, decirle cómo se concertó, de qué manera existió la concertación, de qué manera existió el pacto, ¿correcto? Esa es una imputación que lógicamente debe tener la acusación fiscal. Si se le atribuye a alguien el otro delito, que es el tráfico de influencias, porque ustedes muy bien saben que cuando ya empezamos a señalar el delito de tráfico de influencias, nos establece quién evoca, ¿no? Y esta forma de evocar es decir, por eso es que alguien puede decir, yo tengo mi conocido, yo tengo mi amiguito que trabaja en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, etcétera, ¿no? Para luego vaya pidiendo favores que te diga a través del DNI todos sus datos. Por favor, eso es un delito. Hay que denunciar ese delito. Si tú tienes una persona que trabaja en una institución del Estado, no tiene por qué proporcionarte ningún dato. Y si te proporciona algún dato y dice porque tú eres el abogado o el practicante y porque tienes un asistente o un auxiliar jurisdiccional que trabaja para el Estado y le dices averíguame el nombre de tal persona, quiero saber su DNI, tú le pasas la ficha, eso es una irregularidad. Y si a eso solicitas dinero, ese es un delito. Aparte del procedimiento administrativo que habría que interponerle a ese servidor del Estado, lógicamente el hecho de solicitar o aceptar alguna dávida o algún otro tipo de beneficio va a constituir el marco de atribución de la figura, por ejemplo, del delito de cohecho, porque ese es cohecho, es cohechar, cohecho es soborno, ese es cohecho, eso es soborno, ¿ya? Bueno. Entonces, naturalmente, cuando se le va a atribuir a una persona su grado de participación delictiva, tenemos que señalar la imputación necesaria. ¿Qué se le atribuye? ¿Cómo se le atribuye? ¿Qué se le señala? ¿Correcto? Y no decirlo de manera genérica, tiene que ser específica, pero ojo, cuando estamos a nivel de una acusación fiscal. Porque si estamos en una disposición de apertura de investigación, la situación no es así. Para una apertura es suficiente un indicio o duda razonable de la presunta comisión del hecho delictivo y suficiente, nada más. Pero si se va a formular una acusación fiscal, la situación cambia porque ahí tendrá que existir necesariamente lo que se llama imputación necesaria. ¿Qué se le atribuye? Por ejemplo, 384 del Código Penal, delito de colusión. Si se le va a atribuir delito de colusión, primero habrá que determinar si este funcionario participó directa o indirectamente en el proceso de licitación o adquisición. Eso es lo primero que habría que determinar. Esa es la imputación necesaria. Usted le formula delito de colusión, entonces primero hay que marcar si tu defendido participó o no participó en el proceso de licitación o contratación y luego habrá que determinar si es un proceso de contratación o licitación de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Y luego de haber señalado estos parámetros iniciales, evocaremos naturalmente el hecho de establecer la concertación, que es el pacto subrepticio, el acuerdo de voluntades, ¿correcto? Con el objetivo de qué? De defraudar al Estado. O si esa previa acuerdo ha generado finalmente un defraudar patrimonial. Entonces, en la imputación necesaria necesito que me establezca cuál ha sido mi participación, pero una participación, por supuesto que sí, que tenga necesariamente una relevancia de carácter penal. No cualquier atribución en ese sentido, cualquiera, sino que una atribución penal que tenga relevancia penal. Una atribución de conducta con relevancia penal. Eso debe haber. ¿Ah? Muy bien. Entonces tenemos la participación que se le atribuye y luego vamos a tener la relación de la circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, el artículo de la ley penal que tipifica el hecho, ¿correcto? El monto de la reparación civil, le ingresa naturalmente en grado de participación
el agraviado, y algo interesante que es el literal H, en este caso que yo le pongo a la vista a través de estas PPTs, es establecer las pruebas que se le ofrezca. Obviamente, en las pruebas que se ofrecen, esto tiene que cumplir una serie de estándares, y que son los famosos estándares probatorios. Y es que ustedes recordarán que en etapa intermedia mucho se va a discutir si esos medios probatorios que se está presentando vienen a cumplir los estándares de legalidad, de pertinencia, de conducencia y utilidad. Porque no es cualquier medio probatorio que se va a presentar. Los medios probatorios que se van a presentar tienen que cumplir las exigencias de pertinencia, de conducencia y utilidad. Todo lo que les acabo de mencionar forma parte, pues, doctores, del contenido implícito de la acusación fiscal. El contenido implícito de la acusación fiscal a través del famoso control formal de la acusación. Y el control formal es la forma propiamente de lo que va a contener mi acusación, y cuando pasa ese filtro correspondiente ya el estándar de un control sustancial guarda mucha relación, por ejemplo, a si está existiendo o no una imputación de naturaleza objetiva. ¿Cuál es el hecho que se le atribuye? Y los elementos de convicción que se van presentando, que como yo le decía, tienen que cumplir los estándares de pertinencia, de conducencia y utilidad obligatoriamente. Ese es en el contenido, punto número uno, el contenido implícito de lo que debe tener la acusación fiscal. ¿Ya? Contrario a ello, doctores, tenemos, acá vamos a mencionar el sobreseimiento. Pregunta a la clase. ¿Quién me señala, quién me dice qué viene a ser un requerimiento de sobreseimiento? A ver, lo voy leyendo, doctores. Vamos, a ver, vamos a los chicos de la clase. ¿Qué es un requerimiento de sobreseimiento? Ujú. ¿Qué significa sobreseer? A ver, ¿qué significa sobreseer? Porque el significado de sobreseer guarda mucha relación para que yo empiece a hablar qué es un requerimiento de sobreseimiento. ¿Ok, doctores? Y es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es un requerimiento de sobreseimiento? A ver. Ujú. A veces se comparaba, doctores, respecto al requerimiento de sobreseimiento, básicamente lo siguiente, ¿no? ¿Cuál era el primer linaje de, digamos, doctores, en este caso, de atribución? Que es, bueno, una regla bastante interesante que debemos siempre también tener en cuenta, que tenemos que analizar, que tenemos que ver, que tenemos que mencionar. ¿Ya? Les voy a comentar. Y a propósito de ello también, un poco les señalo qué diferencia o similitud podríamos encontrar entre un requerimiento de sobreseimiento como tal o un requerimiento de acusación como tal. O perdón, un requerimiento o una disposición de archivo. A ver, alguno de ustedes en la clase que me diga qué diferencia encontramos entre una disposición de requerimiento y uno de sobreseimiento y una disposición de archivo. A ver, doctores, tiene que haber, lógicamente, doctores, marcadas diferencias entre lo que viene a ser un requerimiento, ¿no? De dicha naturaleza, y que son reglas lógicamente importantes que debemos tener en cuenta. Ya, a ver, lo voy leyendo a ustedes. Después de ya iniciado la investigación, no se encuentran suficientes medios para completar la imputación del delito.
Concluye el proceso penal, diferentes. El sobreseimiento es una solicitud que presenta el fiscal ante el juez de investigación preparatoria a fin del proceso de juicio falta de pruebas. Ah, muy bien, muy bien. Me parece interesante, ¿de acuerdo? Pero ¿qué más podríamos encontrar dentro finalmente de ese contexto que yo les estoy señalando, ¿ya? A ver, vamos a ver acá algo bastante interesante que primero, la primera variación propiamente, doctores, es el estadio del proceso. El estadio del proceso. ¿Por qué el estadio del proceso? Lo vamos a explicar, no se preocupen. En primer lugar, cuando se formula una disposición de archivo como tal, es cuando concluyen las famosas diligencias preliminares, ¿correcto? Aquello que nos establecen como actos urgentes o inaplazables como tal, pues, doctores. Claro, y eso, como les digo, es una regla muy interesante que debemos tener. En cambio, el sobreseimiento como tal, doctores, tiene otra naturaleza bastante interesante. En el caso del sobreseimiento propiamente dicha, doctores, en el caso del sobreseimiento propiamente dicha, se va a peticionar a nivel de judicatura, a nivel del juez, y el juez, naturalmente, es quien va a realizar un control correspondiente. Es decir, doctores, no es que el juez a buenas o primeras me la cree, ¿no? Sino que es el juez finalmente quien va a tener que analizar cada caso en concreto también. Y esto es una regla, como yo le señalo, bastante interesante que debemos tener en cuenta también, ¿ya? Y le reitero, ¿no? Regla vital e importante que debemos mencionar. En ese sentido, vamos a establecer algunos panoramas relacionados, doctores, propiamente a lo que viene a ser el sobreseimiento como tal. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ese sobreseimiento. Primero, habría que ver, claro, existe también cierta similitud cuando establecemos el aspecto del sobreseimiento porque guarda relación con los datos personales del imputado. Entonces, ¿se recuerdan ustedes a nivel de la acusación? Entonces, lo mismo sucede a nivel del sobreseimiento. También tiene que existir datos de las personas a quien se le está imputando, se le está atribuyendo una responsabilidad de carácter penal. ¿De acuerdo? Y luego de ello, tenemos que establecer la exposición del hecho objeto de investigación preparatoria. Si yo estaba investigando peculado, lavado, tráfico de influencia, lo que fuera, pero yo tengo que establecer cuál viene a ser mi objeto de investigación. ¿Qué he estado investigando? ¿No? Que ha nacido, por supuesto que sí, de la propia emisión primigeniamente de lo que es las diligencias preliminares, solo que ahora estamos ante un contexto ya propiamente de lo que viene a ser la exposición de los hechos, ¿no? Que es la exposición que se le atribuye y de qué manera también, doctores, va dándose esa atribución delictiva. Por supuesto, en el grado de participación, ¿no? ¿Qué se le atribuye? ¿Qué participación va teniendo? ¿Qué le imputamos? Y son reglas importantes. ¿Correcto? La exposición de los hechos. ¿Qué significa esto? Que no solamente la exposición de los hechos guarda consonancia o relación cuando se tiene, por ejemplo, doctores que imputar, ¿no? Sino que la narración de los hechos guarda mucha relación también en la propia existencia del mismo sobreseimiento como tal. Al momento de sobreseer la investigación, también se tiene que efectuar ello, se tiene que señalar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más debe contener esta premisa importante? Los fundamentos de hecho y de derecho. Porque así como en la acusación yo tengo que sostener por qué estoy formulando una acusación, en base a qué voy acusando, cuál es el contenido implícito
en todo caso, de lo que viene a ser el contenido de la acusación, ¿correcto? Lo mismo va a suceder en el caso de formular un requerimiento de sobreseimiento. También yo tengo que señalar eso porque sobreseo la investigación. Y luego, la parte resolutiva de la indicación expresa de los efectos del sobreseimiento como tal. ¿Correcto? Muy bien. Algo que aquí vamos a ver, avanzamos un poco. Vamos a ver acá. Bueno, este es el control propiamente de la acusación. Vamos a ver que existen causales, naturalmente, del sobreseimiento como tal. Por ejemplo, una causal es cuando el hecho no constituye delito. Si el hecho no constituye delito como tal, doctores, lo que va a devenir es un sobreseimiento como tal, no constituye delito. ¿Ya? Porque la otra situación es advertir que lógicamente el hecho sí constituye cuestiones delictivas como tal, pero acá es el hecho no constituye delito propiamente para el sobreseimiento. Acá tenemos algunas reglas, por ejemplo, cuando me establece el artículo 344 sobre la decisión fiscal. Esa decisión fiscal, doctores, va a devenir cuando se concluye la investigación preparatoria. Ahora, ¿ustedes saben cuánto es el plazo que tiene el fiscal para emitir su pronunciamiento una vez emitido la conclusión de investigación preparatoria, doctores? ¿Saben ustedes cuánto es el plazo que tiene el fiscal? A ver, alguno de ustedes tal vez pueda señalar. A ver, el plazo que tiene el fiscal, doctores, esto va como pregunta. Reitero nuevamente en la pregunta. ¿Cuánto es el plazo que tiene el fiscal una vez concluido la investigación preparatoria para que formule una acusación o para que formule, por ejemplo, doctores, un sobreseimiento? ¿Cuánto es el plazo que tiene? No, 6 meses, no, ¿cómo va a tener 6 meses? Si tiene 6 meses, imagínense, ya lo plantearé en un control de plazo. Correcto, a ver, para quienes no me han entendido, reitero nuevamente la pregunta. Una vez que el fiscal formula o emite una disposición de conclusión de investigación preparatoria, lo que corresponde ahora es formular una acusación, un sobreseimiento o un requerimiento mixto. Eso es lo que corresponde. Lo que yo estoy preguntando es qué plazo tiene el fiscal para que en este caso, doctores, pueda emitir el requerimiento que corresponda. A ver, vamos a ver acá. Respuestas. Me dicen Mariela 15 días, Elber 15 días, Mariela 30 días, caso complejo, y Sujin, caso simple 15, caso complejo 30, Randall 15 días. Ah, excelente. Bueno, va a depender, doctores, mucho del tipo de investigación que estamos teniendo, ¿no? Vamos a ver, miren. eh, Vamos en ese sentido a establecer algo bastante importante. ¿Por qué, doctores? Porque si el caso como tal es denominado un caso simple, ustedes saben que el Código Procesal Penal divide aquellos casos denominados casos simples, casos complejos y casos de organización criminal. El caso de organización criminal va de la mano, doctores, con el caso complejo. Ambos van juntitos, ambos van de la mano. Los casos simples sí son apartes.
Ahora, una vez que se emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, si se trata de un caso simple, se tiene 15 días. 15 días para que el fiscal trabaje el requerimiento que corresponda. Si el caso es complejo, el representante del Ministerio Público tendrá 30 días para que emita el requerimiento que corresponda. Ahora, la otra situación puede ser de que planteen un control de plazo. Cuando existe, doctores, un control de plazo, ya no son ni 30, no son ni 15 días, sino solamente se tendrá 10 días para que el representante del Ministerio Público formule el requerimiento que corresponda. Esto podría ser un requerimiento de acusación, un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento mixto. ¿Correcto, doctores? Muy bien. Sigamos. Acá tenemos las circunstancias por las cuales procede, por ejemplo, doctores, un sobreseimiento. Primera situación del por qué procede un sobreseimiento. El hecho no se realizó o no puede ser atribuido al imputado. Yo sinceramente, cuando en cuestiones reales y prácticas me dicen el hecho no se realizó, yo no le creo, porque en realidad, doctores, el hecho siempre se acontece. Las circunstancias del hecho siempre se realizan. Ahora que éstas tengan algún tipo de relevancia penal es una cosa muy diferente, pero los hechos siempre se dan. Ahora, que no se le puede atribuir al imputado si es diferente. Si yo estoy investigando un delito de homicidio calificado, solo tengo una versión de un testigo que señala ciertas características de que la persona que sería el autor del asesinato mide, por ejemplo, 1,68 m, con textura delgada, tez trigueña. Ahora yo quiero preguntarles, si a nivel de una imputación ya para poder atribuir a una persona responsabilidad de carácter penal, si yo sostengo que la persona mide 1,68 m, con textura delgada y tez trigueña, esos tres datos, doctores, la pregunta es, ¿será suficiente para atribuirle responsabilidad penal a alguien? ¿Será suficiente para poder identificar a una persona, doctores, con esas características? Por supuesto que no. Tendrían que existir otras características más que atribuyen, que señalen, que mencionen alguna característica adicional. Porque si yo digo ello, no voy a poder atribuir a una persona su responsabilidad de carácter penal, por eso lo que va a corresponder en ese caso en concreto es un sobreseimiento como tal. Correcto. Siguiente. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Ese ya es el literal B, en la cual también se establece la procedencia propiamente del sobreseimiento como tal. Cuando me dice el hecho no es típico, el hecho no es típico. Para atribuir a una persona una responsabilidad de naturaleza penal, se tienen que cumplir los elementos de la teoría del delito. Y a ver, ¿ustedes se recuerdan cuáles son los elementos de la teoría del delito, doctores? Pregunta la clase, ¿ah? Obviamente encontramos los bipartitas, los tripartitas y los pentapartitas. Pero yo les pregunto sobre todo en el contexto de quienes vienen a ser pentapartitas. A ver, vayamos por partes. ¿Cuál vendrá a ser el primer elemento de la teoría del delito? Vamos, doctor, el primer elemento de la teoría del delito. ¿Cuál es el primer elemento de la teoría del delito, doctores? A ver, acá me dice, por ejemplo, Herbert, conducta, Katy, conducta típica antijurídico culpable. Bueno, Katy ya se fue con ella. Ah, muy bien, Guillermo, conducta. Pero ¿quién de ustedes tal vez me diga
que el primer elemento de la teoría del delito es la acción. ¿Podría ser o no, doctores, la acción el primer elemento de la teoría del delito? ¿Podría o no podría ser, doctores, la acción de la teoría del delito? Muy bien, Herbert. Herbert me dice sí. Ahora, yo les digo que, por supuesto, lo que pasa, se encuentra claro, muy bien la doctora Mariela, pero lo que pasa es que yo quiero explicarles acción o omisión, muy bien, Guillermo, muy bien, Chiven, conducta, pero lo que yo quiero explicarles es que va a depender de cómo vamos enfocando el análisis de la teoría del delito. Porque si yo voy a establecer que vengo de la vertiente tripartita, entonces un tripartita siempre establece que existen tres elementos de la teoría del delito y empieza hablando sobre la acción. En cambio, los pentapartitas son los que van a establecer la existencia de los cinco elementos de la teoría del delito. Y ahí se parte primero, conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ahora, aquí me dice en el tema de la procedencia del sobreseimiento, que el sobreseimiento también va a proceder cuando el hecho imputado no es típico, es atípico. Y esto podría ser ¿por qué? Porque nos encontramos ante una causa de justificación. ¿Qué es la causa de justificación, doctores? La causa de justificación exime de responsabilidad penal a un individuo. Es decir, que la causa de justificación se analiza también a través de la antijuricidad. Y la antijuricidad como tal, doctores, es el conocimiento del tipo penal. ¿Correcto? Claro, la antijuricidad, doctores, es el conocimiento del tipo penal. Es decir, aquí yo tengo que saber que, por ejemplo, robar es malo, que hurtar es malo, es el conocimiento propiamente, ¿correcto? Esa es la antijuricidad. Saber que robar es malo, que hurtar es malo, que violar es malo, que tocar indebidamente a una persona es malo, o sea, es el conocimiento de la antijuricidad. Es lesionar un bien jurídico tutelar. Pero fíjense ustedes que a pesar de la existencia de la lesión de un bien jurídico tutelado, podría existir, digamos, una circunstancia a través de la cual a una persona no se le atribuye una responsabilidad penal. Te voy a poner un ejemplo. Nuestra clase termina a las 9 de la noche, ya hemos estado repasando una hora, a las 9 termina, pero yo quiero decirle por ejemplo lo siguiente, miren, Eh, digamos que termina la clase o más temprano, a la hora que fuera, estamos nosotros caminando tranquilamente. Estamos ahí pues relajados. Ustedes saben que hoy es viernes, viernes el cuerpo lo sabe, entonces estamos yéndonos de un lugar a otro lugar totalmente relajados y de repente, doctores, aparece una moto lineal. De la moto lineal desciende un sujeto, este saca un arma y apunta, nos apunta con el arma. Pero no nos apunta, doctores, con el ánimo de querer robarnos, sino nos apunta con el ánimo de querer atentar contra nuestra integridad, con el ánimo de querer atentar con nuestra vida. Entonces, por eso nos apunta. Si nosotros, que sabemos que estamos en peligro, disparamos primero, antes que este delincuente, antes que el malhechor nos dispare, nosotros disparamos primero. La pregunta es, ¿nos iremos a la cárcel? ¿Nos iremos a la cárcel, doctores? ¿O qué ha sucedido en ese caso en concreto? ¿Nos vamos o no nos vamos a la cárcel? A ver, nuevamente pongo el ejemplo en el caso ustedes no hayan entendido. Una persona, nosotros estamos caminando tranquilamente porque ya terminó la sesión de clase, de repente aparece una moto lineal, desciende un sujeto con un arma y quiere acabar con nuestra existencia, nos quiere matar. Para que esto no suceda, nosotros sacamos el arma primero y somos nosotros quien apuntamos y somos nosotros quien disparamos. Primero,
La persona muere, pero nosotros no seremos responsables penalmente, ¿saben ustedes por qué? Porque existe en ese caso en concreto una causa de justificación. Naturalmente, en este caso tienen que cumplirse los tres presupuestos de la causa de justificación para que sea una eximente responsabilidad penal. ¿Eso qué significa? Que si a nivel de investigación yo encuentro una causa de justificación, se archive el proceso, porque no tendría, doctora, razón de seguir investigando. Siguiente, la acción penal se ha extinguido. Y eso sería lo peor, a menos que, lógicamente, hoy también tenemos cositas, ¿no? Pero uno tiene es que, claro, la realidad es que existen muchos casos para investigar y hay casos que están durmiendo, no es que el sueño de los justos, pero hay que darle más movimiento a los casos de investigación. Entonces, si lamentablemente o de repente he tenido tantos casos y ya pasó un año, 2 años, tres, cuatro, y prescribió, entonces yo ya no puedo formular una acusación sobre un plazo que ya ha prescrito. Lo que en ese caso en concreto va a corresponder, lógicamente, doctores, vendrá a ser un requerimiento de sobreseimiento. Y por último, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de deducción suficientes para enjuiciar al imputado. ¿Correcto? Y ahí también va a corresponder el sobreseimiento, en este caso como tal. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta de la clase hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, saben ustedes que tienen la opción de levantar la mano, pueden formular su pregunta que corresponda, ¿ya? Todavía nos faltan algunas cuestiones, pero ahorita hemos avanzado la etapa intermedia, hemos analizado todo lo concerniente a la etapa intermedia por doctores, y ahora vamos a pasar a una de las instituciones bastante debatidas, discutidas, polemizadas, como viene a ser la etapa intermedia como tal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nos vamos aquí con la etapa intermedia. O nos vamos aquí con la institución de la prisión preventiva. A ver, pregunta, doctores. ¿Qué vendrá a ser la prisión preventiva? Ideas, doctores, antes de empezar el contexto de la definición. Pregunta a los participantes, ¿qué es la prisión preventiva? A ver, doctores, ¿qué es la prisión preventiva? Correcto, claro, pero ¿qué es la prisión preventiva como tal, doctores? A ver, ideas, participaciones. Bueno, vamos a ver acá algunas participaciones. Me dicen, vamos acá. Algunos establecen, artículo 20 del Código Penal, causa de, ya, bueno, no, ya, estamos acá. Me dice, es una medida de coerción de carácter personal. Muy bien, eh, Sujin, muy bien, excelente, la doctora Mariela. Privación de la libertad para realizar actos de investigación cuando hay graves y fundados elementos de convicción. Muy bien, Wilber. La medida que priva de la libertad temporal a la persona y Herbert, medida de coerción personal. ¿Ya? Por aquí también Guillermo me dice medida cautelar de carácter temporal, que nos permite asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Ya, vamos a empezar. Para empezar, la prisión preventiva, doctores, se encuentra regulada en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Tenemos nuestro código, revisamos el artículo 268
48, y ahí vamos a ver el concepto de lo que es la prisión preventiva. Solo inicialmente para puntualizar, la prisión preventiva es una medida de coerción personal. Nuestro sistema procesal penal enmarca medidas de coerción personal y medidas de coerción real. La prisión preventiva como tal es una medida de coerción personal. A la vez, como es una institución procesal, se rige fundamentalmente en base a la existencia de una serie de principios. Por ejemplo, el principio de razonabilidad. Cuando hablamos del principio de razonabilidad, doctores, vamos a establecer que existe una regla bastante interesante que es la libertad individual. El artículo 2 de la Constitución Política nos hace mención del derecho al libre tránsito. Esto significa el derecho a poder nosotros trasladarnos por los lugares que consideramos necesarios, poder irnos de viaje, poder irnos al exterior o al interior del país, lo que fuera, pero gozamos de ese derecho fundamental al libre tránsito. No obstante, solamente la restricción de la libertad, por lo menos un concepto inicial, es a través, doctores, de la emisión de una sentencia condenatoria, ¿correcto? Porque yo les pregunto, ¿la cárcel para quién fue construida? ¿La cárcel fue construida, doctores, para el investigado o para el acusado? A ver, ¿para quién se construye, doctores, la cárcel? ¿Para el investigado o para el acusado? La cárcel no se crea, doctores, no hay una creación de la cárcel como tal. A ver, vamos a ver acá para quién se crea. Para el sentenciado. Muy bien, Mariela. Claro, la cárcel no nace para el procesado, para el condenado, o mejor hay que llamarlo sentenciado. Y esto tiene su historia, pues, doctores, también en el tema de las mazmorras, donde antes las personas que cometían algún ilícito, algún hecho delictivo, se les encerraba, entonces paraban en las mazmorras, estas personas ahí encerradas, ¿no? Privadas de su libertad. Y la cárcel nació, lógicamente, para quienes son sentenciados. Por eso es que en el caso del principio de razonabilidad, se establece que antes de recurrir a la prisión preventiva como tal, en primer lugar, uno tendría que analizar si es razonable la atribución de esta medida de coerción personal, porque si no es razonable, deberíamos tener siempre en cuenta como regla la libertad. Ahora, tanto la prisión preventiva, el impedimento de salida del país, la comparecencia con restricciones, por ejemplo. ¿Ya? A ver, la detención preliminar judicial, el arresto ciudadano también, todas estas, doctores, tienen base legal. Es decir, cuando uno establece que se estaría haciendo uso o abuso, no es del todo cierto, porque por el principio de legalidad, nosotros podemos recurrir a todas estas medidas de coerción personal. Pero también la prisión preventiva como tal establece la exigencia de una serie de requisitos para que yo establezca naturalmente el requerimiento de prisión preventiva. Siguiente principio es el principio, doctores, de intervención indiciaria. Me guío a través de los indicios primigenios porque, ojo, la prisión preventiva solo es una medida de coerción personal. Lamentablemente, en el caso del ex juez San Martín Castro, porque él ya no es juez, ya su tiempo de servicio por edad terminó, pero en la sentencia plenaria 1/2019 establecía que el requerimiento de prisión preventiva tendría, a través de su sospecha fuerte, llegar prácticamente al estándar de una acusación. O sea, que el estándar propiamente de lo que es una prisión preventiva como tal, tenía que llegar, doctores, al nivel de lo que viene a ser técnicamente una acusación. Y la verdad, doctores, eso sería desnaturalizar totalmente las instituciones del proceso. Porque la acusación
forma parte de la etapa intermedia y esta se formula cuando se tiene elementos de convicción suficientes. No obstante, el caso de la prisión preventiva como tal es una medida de coerción personal para asegurar los fines del proceso. Por eso que yo no puedo equiparar. Si bien es cierto, luego vamos a ver algunas reglas de presupuesto materiales, pero no es que yo necesito un estándar como una acusación para requerir prisión preventiva. Proporcionalidad. Bueno, la proporcionalidad nos establece, y yo señalo en la misma génesis de lo que se interpreta, por ejemplo, respecto al derecho penal. Muy bien, vamos a ver. Eh, claro, vamos a ver, porque va a depender finalmente cómo lo vemos, ¿no? Porque el doctor San Martín establecía en su último acuerdo plenario del año 1 de 2019 un estándar de sospecha fuerte, porque lo que buscaba era que el requerimiento de prisión preventiva esté prácticamente en un estándar cuando el fiscal formule un requerimiento acusatorio. Pero cuando se le entrevistó y se le hicieron preguntas, él establecía, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Que no se podía hacer, llamémoslo así, abuso de la prisión preventiva, de requerir en cualquier caso prisión preventiva por el solo hecho de que la institución procesal ahí se encuentra. Y creemos que sí, pero lo que yo manifiesto es que el requerimiento acusatorio como tal tiene otro estándar a nivel del análisis de los elementos. Por su propia naturaleza es acusar a una persona. Técnicamente para el Ministerio Público se desvirtúa la presunción de inocencia. En cambio, la prisión preventiva tiene una naturaleza de ser una medida, correcto, de coerción personal que tiene una serie de finalidades que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero bueno, lo que yo les he manifestado es que esa prisión preventiva va teniendo, pues, doctores, estos principios, ¿ya? Principio de razonabilidad, principio de legalidad, principio de intervención indiciaria y principio de proporcionalidad. Dejo los conceptos para irnos a las posiciones en contrario respecto a la prisión preventiva, que es natural. Lógicamente, ¿quién es el que requiere, doctores, una prisión preventiva? ¿El juez o el fiscal? ¿Quién requiere una prisión preventiva? El fiscal, ¿verdad? Eso lo sabemos. El fiscal requiere una prisión preventiva. Pero hay un sustento también, doctores, en base, vamos a ver, de ese requerimiento de prisión preventiva. Y el que base es el Ministerio Público, lo que va a establecer el famoso jus puniendi del Estado frente al delito. Es decir, que si bien es cierto establecemos que la cárcel está hecho para el sentenciado, pero ¿qué va a ocurrir si de repente cuando llegamos a sentencia o cuando lleguemos a este estadio procesal que es el juicio oral, el acusado ya se fue a Panamá, a Puerto Rico, a Guatemala, al lugar que fuera? Entonces, el jus puniendi del Estado, que no es otra cosa que la pena a imponer, no se va a poder hacer efectiva, doctores. ¿Y por qué no se va a poder hacer efectiva? Porque lo que va a suceder aquí es que la persona se encuentra ausente. Será un reo ausente, ¿no? Entonces, estaríamos desarrollando toda una labor de investigación y la persona ya se ha fugado. Siguiente. El siguiente aspecto que se establece, doctores, guarda mucha relación con la obstaculización procesal. Si se destruyen las pruebas, si se ocultan las pruebas, si se influye para que testigos declaren de forma diferente, entonces va existiendo una obstaculización al proceso. Por eso es que una primera posición, ¿no? Por eso hablamos de la contradicción entre la presunción de inocencia y la eficacia de la prisión preventiva, es que para el Ministerio Público o para quienes son simpatizantes, digamos, de la prisión preventiva, guarda mucha relación la aplicación del jus puniendi del Estado frente al delito. En cambio, para la defensa, lógicamente se va a establecer que la prisión preventiva es una excepcionalidad como tal. Pero aparte de eso,
se ha escuchado en varias ocasiones la presunción de inocencia. Cuando se establece la presunción de inocencia, se sostiene que cuando a diestra y siniestra, por ejemplo, se va requiriendo una prisión preventiva, entonces estaríamos vulnerando la inocencia, ¿no? Porque ya estaríamos dándole el trato como culpable. ¿Y por qué? Porque la prisión preventiva conlleva que la persona va a estar en la cárcel. Entonces eso se dice hay que evitar. La persona no tendría que estar en la cárcel, ¿no? La regla tendría que ser su libertad y de manera excepcional. Entonces va existiendo pues ese debate, doctores, entre quienes están a favor y quienes están en contra de la prisión preventiva, ¿no? Pero también hay un posicionamiento histórico, doctores, respecto a la prisión preventiva. ¿Qué piensa el juez? Yo quiero preguntarles a ustedes si han escuchado hablar de Giovanni Salvatore Augusto Falcone. ¿Han escuchado hablar, doctores, y saben ustedes quién es Giovanni Salvatore Augusto Falcone? A ver, alguno de la clase que tal vez se recuerde y me diga quién es Giovanni Salvatore Augusto Falcone. ¿Mm? ¿Quién es, doctores? Porque hace un momento hemos hablado de la contradicción de la prisión preventiva, de la posición que tiene el representante del Ministerio Público y la posición que tiene la defensa. Pero no se olviden de que está un intermediario que es el juez. Y yo les comentaba un poco porque esta cuestión de la prisión preventiva no es un tema de ahora, es un tema de antaño, de mucho tiempo. Y cuando hablamos de ello, se establecía, por ejemplo, ¿a quién no se estudia? Se estudia Giovanni Salvatore Augusto Falcone. ¿Quién es él? Es o ha sido, porque ya ha fallecido, un juez italiano. Pero ¿dónde radica su fama de Giovanni Salvatore Augusto Falcone? Porque fue el único juez italiano por aquellos entonces que se enfrentó a la mafia de la Cosa Nostra. Entonces lo que él hizo es empezar a buscar a la mafia de la Cosa Nostra, meterlos a la cárcel, ¿correcto? Y muchos jueces pues tenían miedo de enfrentarse a una mafia, pero Giovanni Salvatore Falcone dijo, no, conmigo no va ello, e hizo frente a esta mafia siciliana. El problema está de que lo asesinaron el 29 de julio de 1983, pero caló a la palestra. Ya un poco de historia, porque el caso ya de Sergio Fernando Moro, ya sí es un poquito controversial, porque ustedes saben que logra llegar a la palestra Sergio Fernando Moro, porque el 12 de julio del año 2017 condena por primera vez en el Brasil, por primera vez en el Brasil, doctores, condena a Luis Ignacio Lula da Silva. O sea, por primera vez en la historia de Brasil, un mandatario, un alto mandatario, había sido condenado. Lo condenaron, doctores, con prisión preventiva. Ya en el Perú, ¿cómo vamos? En el Perú han habido altos mandatarios, varios altos mandatarios que han estado en prisión preventiva, ¿no? Entonces, eso termina siendo, doctores, pues una cuestión bastante interesante que debemos tener en cuenta, ¿ya? Bueno, vamos directo al concepto de la prisión preventiva. Solamente para mencionarles, porque por ejemplo ustedes saben que José María Asensio Mellado señala que la pena preventiva es una pena anticipada, ¿no? Él dice en sus versos españoles. Pero bueno, vamos a ver. La prisión preventiva, doctores, para empezar, es una medida cautelar de carácter personal que afecte el derecho a la libertad personal. De todas maneras, ¿no? Ese es el derecho, es el único derecho que se ve restringido en realidad, que debería haberse restringido solamente a través de una prisión preventiva. Pero lo que pasa es que como es una medida de coerción personal, lo que se va a restringir también es el derecho fundamental al libre tránsito o a libertad de una persona, ¿no? eh, Se establece un marco de temporalidad porque no es una condena, así que va a variar mucho del tipo de investigación que nosotros tenemos. Porque si tenemos un caso simple,
el fiscal puede requerir hasta 9 meses de prisión preventiva, casos complejos, 18 meses de prisión preventiva y los casos de organización criminal hasta 36 meses de prisión preventiva. Este requerimiento fiscal requiere obligatoriamente, doctores, el cumplimiento de una serie de presupuestos materiales. O si usted prefiere llamarlo, diga requisitos de la prisión preventiva. Da lo mismo, presupuestos materiales de la prisión preventiva o requisitos de la prisión preventiva. Lo encontramos regulado técnicamente en el artículo 268 del Código Procesal Penal y nos establece que el juez podrá dictar mandato de prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos le sea posible determinar la concurrencia de una serie de presupuestos materiales. Ahí yo les voy a pedir su participación. Pregunta doctores, pregunta amigo, estudiante de derecho, abogado litigante, juez fiscal. Aquí va la pregunta. ¿Cuántos presupuestos materiales se necesita para que el fiscal requiera prisión preventiva? Vamos, doctores, eso es una pregunta a ustedes. Vamos. ¿Cuántos presupuestos materiales se necesita para que el fiscal requiera una prisión preventiva? ¿Cuántos? ¿Cuántos, doctores? Vamos. Vamos a ver, ¿cuántos presupuestos materiales se necesita para que el representante del Ministerio Público requiera una prisión preventiva? Muy bien, vamos a ir leyendo los doctores. A ver, vamos por acá. Me dicen, a ver, Gabriel me dice tres, Mariela me dice cuatro presupuestos, Heidi me dice tres, Luis me dice cuatro. A ver, tal vez alguien se anime y da más, pero ¿cuántos presupuestos necesitamos? El peligro de fuga, obstaculización, proporcionalidad. Bueno, y eso me dice Mariela. Pero los demás doctores, ¿qué opinan? ¿Cuántos presupuestos materiales se necesita para una prisión preventiva? Mira, les adelanto, ¿ya? Para una prisión preventiva, de acuerdo a lo que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, se necesita un total de tres presupuestos materiales. Tres presupuestos materiales para el requerimiento de prisión preventiva. No se olviden. Pero profesor, yo he escuchado que dicen cinco, claro, pero que si tú hablas de la casación de Moquegua, la 626-2013, correcto, Moquegua, es la que te establece un total de cinco presupuestos materiales de la prisión preventiva. Y el acuerdo plenario 1-2017 incluso te habla de un promedio de 8 aproximadamente. Y cuando establecemos la sentencia plenaria de San Martín, la 1-2019, pues nos habla incluso de más presupuestos materiales. Pero les reitero, nosotros nos guiamos en base al principio de legalidad y el principio de legalidad lo encontramos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Cuando establecemos ello, vamos a señalar que los presupuestos materiales en esencia, doctores, vienen a ser los siguientes. A ver, vamos a ver acá. Miren, ¿cuáles son los presupuestos materiales? Los vamos a señalar acá. Miren, ¿cuál tenemos? Primero, que existan los fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, me dice que vincule. Ahora, yo tengo una especial particularidad porque una cosa es vincular y otra cosa muy diferente es imputar. Así que el literal A lo que me menciona es vincular al imputado, ya sea como autor o partícipe del hecho delictivo. El famoso fumus delicti comissi o la comisión del hecho delictivo o la apariencia de buen derecho. ¿Correcto? Lógicamente, los fundados, porque graves, depende cómo tú lo quieras ver. Para algunos puede ser grave un acta fiscal y para otros no. Para algunos puede ser grave haber recopilado rastros de sangre, para la otra parte no. Para algunos puede ser grave lo que he encontrado en las cámaras de videovigilancia y para la otra parte puede ser no. Por eso es que es una naturaleza también amplia. Lo que sí vamos a establecer
es que esos elementos sí tienen que guardar relación con vincular a una persona como presunto autor. Por ejemplo, yo te digo, mire, hay un delito que en las últimas semanas se hablaba muchísimo, se polemizaba bastante, que es la conducción en estado de ebriedad. Yo te pregunto, que la persona a quien lo acaban de llevar como retenida al establecimiento policial para que se realice un examen de dosaje etílico, para que se realice, doctor, es un examen de dosaje etílico, y el examen de dosaje etílico ha resultado siendo positivo, es decir, que la persona se encontraba ebria, se va a plasmar en un documento, en un resultado, en un examen, yo te pregunto, ¿eso podría ser un grave y fundado elemento de convicción que vincule a una persona como presunto autor del delito de conducción en estado de ebriedad o no? ¿Podría ser considerado, doctores, un grave y fundado elemento de convicción o no? Doctores, ¿podría o no podría ser, doctores, un grave y fundado elemento de convicción que vincule a una persona como autor o partícipe de un hecho delictivo? Por supuesto que sí, claro. Es un grave y fundado elemento de convicción que lo va vinculando a una persona como presunto autor del hecho criminal. Es un documento, es el examen de dosaje etílico que ha salido positivo. Claro que es luego dos, la cámara de videovigilancia donde se observa que ese fundanito salía de un restaurante después que habían ingerido alcohol, que se sube al carro y va conduciendo. Pregunta, ¿esa cámara de videovigilancia será un grave y fundado elemento de comisión que lo vincule o no? Por supuesto que sí, doctores, claro, porque ahí incluso vas construyendo tu historia en tu acusación, porque no solamente tienes el resultado del examen de dosaje etílico, sino que a la vez también estás teniendo lo que son las cámaras de videovigilancia, donde observas que la persona se fue a un antro, a un restaurante, lo que fuera, pero lo que nos interesa es que estaba ingiriendo licor, que estaba ebrio. Entonces son graves y fundados elementos de convicción. Si encontramos un requerimiento de levantamiento secreto bancario, requerimiento de levantamiento secreto de las comunicaciones, también es un grave y fundado elemento de convicción. ¿Correcto, doctores? Muy bien. El siguiente, la prognosis de pena o pena probable, ahí hay que corregir, porque en el aspecto de prognosis de pena, doctores, o pena probable como tal, ¿cuánto tiene que ser hoy en día la pena probable? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos, ¿cuánto sería la pena hoy en día? Te doy alternativas, cuatro o cinco. Sobre la prognosis de pena, lógicamente, doctor, la prognosis de pena ha tenido variabilidad, ¿correcto? Claro. O sea, ya no es una prognosis de pena de años anteriores ni nada por el estilo, sino que hoy en día, cuando se establece naturalmente el aspecto de la prognosis de pena, tiene que ser mayor a 5 años, superior a 5 años. Pero es la superior a 5 años de la pena probable que se podría recaer en una persona. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a ver. Acá el punto número 6, el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, y ahí hablamos del famoso peligro de fuga, y también de obstaculización de la averiguación de la verdad. Por eso es que el tercer presupuesto material se va a dividir en peligro de fuga y se va a dividir también, doctores, en peligro de obstaculización procesal. Y hablando con ustedes del peligro de fuga, también tiene una base legal. La base legal del peligro de fuga, doctores, lo encontramos en el artículo 269 del Código Procesal Penal.
Para yo establecer qué es un peligro de fuga como tal, tengo que analizar algo bastante interesante que el mismo artículo 269 del Código Procesal Penal me establece. Es decir, tengo que analizar los famosos arraigos. Aquí lo ven, el arraigo. Yo les pregunto, ¿qué vendrá a ser un arraigo? ¿Qué es un arraigo, doctores? ¿Quién me dice que es un arraigo? Vamos, ¿qué es un arraigo? ¿Mm? A ver, doctores, vamos, ¿qué es un arraigo? Porque me dice, si yo voy a analizar peligro de fuga, el peligro de fuga siempre guarda relación con los temas de los arraigos. No, ya sé, puede haber arraigo domiciliario y laboral, pero mi pregunta es, ¿qué es un arraigo? ¿Qué es un arraigo? A ver, porque esto viene a ser, doctores, una consonancia muy interesante, ¿no? Que como les digo, hay que tener en cuenta, hay que señalar también, y que bueno, termina siendo muy importante. Ya, vamos a asidero, lo que garantiza tu permanencia obligatoria en un domicilio, no. A ver, vamos a ver acá sus participaciones. Mm, es un freno u obstáculo a trasladarse o escaparse algo que te obliga a estar presente en una situación. Ya, claro. Muy bien, claro. El arraigo eh, es una situación o circunstancia a través de la cual garantiza la permanencia de una persona en un determinado lugar. ¿Por qué es importante al momento de requerir prisión preventiva? Porque lo que no queremos es que la persona investigada se dé a la fuga. Lo que queremos es que la persona investigada esté presente, no que se vaya a ir a Chile, a Italia, a Jamaica, a Honduras. Entonces, si se va a esos lugares, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cierto? Si se va a esos lugares, ¿qué sucede con la aplicación de Jus Puniendi? Eso se tiene que buscar evitar. Nuestra norma nos establece que el arraigo se suele dividir en arraigo domiciliario, residencial habitual, asiento de su familia, negocios o trabajo. Todo ello enmarcado en si el investigado puede realmente fugar o si el investigado puede permanecer oculto. Cuando se establece en primer lugar el arraigo domiciliario, antes, por ejemplo, se sostenía el famoso arraigo domiciliario de calidad, y esto guardaba relación con lo siguiente, de que para que a la persona investigada se le considere que tiene un arraigo de calidad, debería vivir en el domicilio que obra en su ficha RENIEC. Y no solamente vivir, ¿no? Sino que él tendría que ser el propietario. Cuando se establece que él es el propietario y vive en el domicilio obrante en su ficha RENIEC, entonces podríamos establecer la existencia de un arraigo de calidad. No obstante, hoy en día ya no se habla de esos parámetros de arraigo de calidad. Siguiente, lo que hoy te pido entonces es la habitualidad. No interesa que usted no sea el propietario. Muy bien. Eh, no, claro, al margen de lo que pasa es que cuando ya exigías un nivel de arraigo de calidad, el problema era de que prácticamente todos de una u otra manera iban a ser desarraigados en algún momento. Porque un arraigo de calidad, por ejemplo, es que no solamente vivas en el domicilio obrante en la ficha RENIEC, sino de que seas el propietario. Entonces, muy pocas personas son propietarios de su domicilio. Y contabilizaba si yo arriendo, no. ¿Correcto? Por eso es que luego, y ustedes pueden visualizar acá,
lo que te dice es que no interesa en todo caso que tú no tengas ese domicilio, digamos, donde tú seas el propietario, pero sí va a ser importante que tengas una residencia habitual, que tú sí vives. Entonces, si tú estás alquilado un año, podemos considerarte como habitual. Pero si usted se va cambiando un mes en un lugar, otro mes en otro sitio, entonces usted no tiene habitualidad. Siguiente, el asiento de la familia. Ahora también ahí hay un problema, porque hay muchas personas, por ejemplo, aquí en Lima, que vienen de diferentes departamentos de nuestro Perú y muchos provienen de familias disfuncionales, donde el papá está en Iquitos, por ejemplo, la mamá está en Tacna, entonces ahí se encuentran dispersos y el hijo por temas de crecimiento profesional, por ejemplo, viaja a la capital, por ejemplo. ¿No? Pero eso no significa que este joven que se encuentra o que sus padres se encuentran en Tacna o se encuentran en Iquitos, no significa que es un desarraigado. Tiene arraigo familiar, pero que están lejos. Ahora, la exigencia aquí en interpretación es que si tiene a la mamá en Iquitos o al papá en Tacna y él se encuentra en Lima, entonces habría grandes posibilidades de que él se fugue. Por eso es que se va ponderando de esa manera. Luego vamos a hablar de sus negocios, de su trabajo. Ahora, todo en suma, doctores, porque uno dice ya, pero finalmente analizamos todo esto y cuál es lo que nos va a ayudar. Es que si la persona no tiene muchos arraigos, existen grandes probabilidades de que pueda fugar. Grandes probabilidades, pero son cuestiones estadísticas. Por eso se analiza en los factores de probabilidad. Siguiente. Luego, no es lo único que se establece, doctores, en el tema del peligro de fuga. Hay que ver la gravedad de la pena que se le espera al término del procedimiento que se va a llevar a cabo. No es lo mismo, doctores, pues, que una persona esté siendo investigada por un delito de hurto, de lesiones simples, tal vez, donde los años de la pena privativa de libertad no sean altas. Distinto si la persona está siendo investigada como presunto integrante de una organización criminal, de un caso complejo donde tienes lavado, corrupción y crimen organizado. Lógicamente, el tema de la pena podría llegar a 35 años de pena privativa de libertad, 25 años de pena privativa de libertad. Entonces, cuando se evidencia gravedad de la pena como tal, podríamos determinar grandes posibilidades de que la persona también diga, yo no quiero estar tanto tiempo en la cárcel, yo quiero mi libertad, yo quiero hacer muchas cosas porque todavía estoy joven. Entonces, como no quiere estar en la cárcel porque le esperan cerca de 35 años aproximadamente, se fuga. ¿Correcto? Luego se establece el comportamiento del imputado durante el procedimiento o otro procedimiento. La conducta procesal, que debe ser naturalmente, doctor, es una conducta intachable y demás cuestiones. ¿Ya? Bueno, siguiente. Este es el presupuesto material que sí a mí me preocupa porque en el anterior caso, creo que con un impedimento de salida del país fácilmente podríamos neutralizar algún tipo de resultado. Pero la obstaculización procesal sí llama poderosísimamente la atención, porque no es un tema minúsculo, es obstaculizar el proceso de investigación. ¿Y cómo se obstaculiza el proceso de investigación? El artículo 270 nos señala lo siguiente. Primero, la persona investigada puede modificar, ocultar, suprimir o falsificar los elementos de prueba. Por ejemplo, se puede estar desarrollando una investigación en una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, digamos, un proceso de licitación. Naturalmente, para el caso del proceso de licitación, lo que necesitamos es el expediente del proceso de contratación, que lo puede tener la municipalidad, el gobierno regional o alguna entidad del Estado. Como se necesita esto y no remiten la información, uno lo tiene que solicitar de manera personal. La entidad cuando te remite la documentación está incompleta.
está modificada, está suprimida, está falsificada en su firma. Cuando esto se evidencia, lógicamente, doctores, se está obstaculizando la labor de investigación, se está obstaculizando el proceso, ¿correcto? Muy bien, entonces es algo que no existe, porque yo sé que hace un momento se discutía en el tema de la excepcionalidad y comparto con ustedes, pero acá, doctores, era imposible. ¿Y por qué era imposible? Porque si yo veo esa conducta procesal a través de la cual el investigado destruye, modifica, oculta o suprime, falsifica elementos de prueba, no hay más remedio, doctores, de una prisión preventiva. Es imposible, es imposible, ¿ya? Bueno, luego tenemos, influirá para que coimputados, para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal. Ahora, esto suele ser común porque si estás investigando al gobernador regional, investigas al alcalde, tiene trabajadores y muchos de ellos han llegado a ocupar estas labores precisamente, doctores, ¿saben por qué? Por cuestiones políticas. Entonces, hay una cuestión política, doctores. Como existe una cuestión política como tal, lógicamente, cuando les citas a declarar a sus trabajadores, no van a querer declarar en contra de su jefe por el temor a que lo despidan. Y naturalmente el jefe ha amenazado o amenaza, por eso es que nos dice, influye para que coimputados o testigos declaren de manera reticente. Y por último, inducirá a que otros realicen tales comportamientos. Eso también puede ser, pero hay que demostrar. Entonces, esos son los presupuestos de la prisión preventiva. Ahora, pregunta, ¿y cuánto es, y esto va como pregunta a ustedes, ¿y cuánto es el plazo de duración, doctores, de una prisión preventiva? ¿Cuánto vendrá a ser, doctores, el plazo que dura una prisión preventiva? A ver, como pregunta, ¿cuánto dura el plazo de la prisión preventiva teniendo en cuenta que no es cárcel, ¿no? Sino que es una medida de coerción personal que se tiene, pero de manera temporal. ¿Cuánto dura? Vamos a ver dependiendo del caso. Por ejemplo, tenemos la división, casos simples, casos complejos y casos de crimen organizado. Ahora, claro, me dicen 9 meses, 18 meses, 36 meses, literalmente, ¿no? Literalmente es así, claro. Pero, a ver, vayamos por partes. Primero, si es caso simple, ¿cuánto es el tiempo que tenemos para investigar? Vamos a ver acá, ¿ya? No nos complicamos, avanzamos. Acá tengo el artículo 272 que me habla de la duración del plazo de la prisión preventiva. Entonces, la duración del plazo de la prisión preventiva me dice, prisión preventiva no durará más de 9 meses. Hacemos la interpretación que esto hace referencia cuando se trata de un caso denominado simple. No dura más de 9 meses, por lo menos inicialmente. En el caso complejo, la prisión preventiva no va a durar más de 18 meses. Y en los casos que también son complejos, pero en estos casos de organización criminal, será 36 meses. Cuando se hace mención de un caso complejo, el Código Procesal Penal establece causales de complejidad. Lógicamente, cuando uno establece esas causales de complejidad, lo que estamos determinando es que necesitamos más plazo para investigar. Se necesita más plazo para investigar. Pero ojo, existe causal de complejidad. Yo no puedo decir, esta investigación se me ocurre, tiene que ser complejo porque sí, ¿no? Tengo que señalar la causal de complejidad, el motivo del por qué digo complejo el caso. Entonces, en base a ello, yo voy a tener el tiempo de temporalidad, 9 meses, caso simple, caso complejo, 18 meses, y los casos de organización criminal son 36 meses para desarrollar una labor de investigación. No obstante, ese tiempo podría ser un tiempo muy corto. Por eso es que en base a lo que establece el artículo 274 del Código Procesal Penal, se establece la figura de la prolongación de la prisión preventiva. Lo que, por ejemplo, a nivel de investigación suelen conocer como prórroga de investigación preparatoria, aquí, en el caso de la prisión preventiva, lo establecen como prolongación de la prisión
preventiva como tal, estimados participantes, ya prolongación de la prisión preventiva como tal, y que termina siendo, doctores, también una regla muy importante, muy interesante, que esto luego que sí debe tenerse presente, se debe considerar, lo debemos analizar ya siempre. Vamos a ver. Eh, hay que aquí señalar algunas cuestiones más. Mire, la prolongación. No es que a uno se le ocurra prolongar por prolongar, por eso es que la exigencia era de que uno tendría que tener en cuenta los plazos razonables. Una cosa es un plazo legal, otra cosa es un plazo razonable. El plazo legal es lo que el Código Penal te establece. Yo quiero hablar de un plazo legal, para eso tengo mi código. El código me dice todo lo que el plazo legal, código, principio de legalidad. Hablamos en base a lo que dice el código. Ya el análisis del plazo razonable es de naturaleza subjetiva, depende mucho de la apreciación que usted quiere dar. Tal vez para usted la investigación que está desarrollando el fiscal es en exceso, tal vez, pero lo que pasa es que el plazo legal te dice que van a ser, digamos, 4 meses, que van a ser 8 meses, entonces la situación varía. Respecto a la prisión preventiva y en base a lo que establece el artículo 274, la prolongación me establece que tiene que ser cuando exista una especial dificultad en la prolongación para la investigación. Celis Mendoza, cuando le empezaban a preguntar precisamente sobre esta cuestión de la prolongación de la prisión preventiva, pero sobre todo cuando le preguntaban de qué se entiende por una especial dificultad, entonces Celis Mendoza decía la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia lógicamente es una circunstancia o situación donde nosotros sabemos advertir una especial dificultad para identidad porque teníamos que estar en la casa, no había cómo imprimir, entonces, naturalmente, sí existía una especial dificultad para el desarrollo de la investigación. Pero no vamos a esperar pues otra pandemia, señor. No, así no son las cosas, así no fue a Perú. Pero la sobrecarga laboral, la falta de equipos, los muchos casos que se tienen, entonces naturalmente engloban una especial dificultad. Cuando esto se advierte, naturalmente el fiscal, en cumplimiento de lo que establece el artículo 274 del Código Procesal Penal, podría recurrir a una prolongación de la prisión preventiva y ahí tendríamos nuevos plazos. Lo que es el denominado caso simple, que teníamos inicialmente 9 meses, ahora podemos prolongar 9 meses más, ¿correcto? El caso denominado complejo, que son 18 meses, lo podemos prolongar por 18 meses más. Y los casos de organización criminal o criminalidad organizada, que teníamos 36 meses para el desarrollo de una labor de investigación, ahora lo podemos prolongar. Yo sé que muchos podrían decir, lo prolongamos 36 meses más. No es así, sino que por lo menos todavía vigente en lo que establece el artículo 274 del Código Procesal Penal, la prolongación será 12 meses. ¿Ya? El marco de la prolongación, doctora, será 12 meses en ese caso en concreto. ¿Correcto, doctora? Tengamos en cuenta entonces esa marcada situación, estimados participantes. Por favor, ¿ok? Que como les digo, ¿no? Son cuestiones interesantes que luego o de una u otra manera, pues hay que, como les decía, ¿no? Siempre tener en cuenta, hay que analizar, hay que ver. Ya son factores elementales que debemos tener presentes, ¿ya? Bueno, ya para ir cerrando, voy a mencionarles algunos acuerdos plenarios y dentro de los acuerdos plenarios, doctores, que nosotros podríamos mencionar, tenemos básicamente los siguientes. Mira, vamos aquí con los acuerdos plenarios. Analicemos algunos. Eh, tenemos.
los siguientes estimados participantes. Por ejemplo, la muy conocida por muchos ha sido el acuerdo plenario o la sentencia plenaria de la casación de Moquegua, la 626-2013 Moquegua, ¿no? Esa es una de las que mucho se ha discutido, se ha hablado, y que muchos sostienen incluso que es la que sitúa un total de tres presupuestos materiales, porque en la casación de Moquegua uno encuentra también la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. No obstante, ustedes que han estado aquí cerca de 2 horas de sesión de clase, saben que la proporcionalidad como tal en realidad es un principio de la prisión preventiva y la duración de la prisión preventiva es aquello que ya se encuentra establecido dentro del marco del plazo. Pero es finalmente una de las más recordadas, analizadas respecto a la casación 626-2013 Moquegua. Aparte de eso, tenemos el acuerdo plenario, la sentencia plenaria 1-2017 también, estimados participantes, ¿correcto? La sentencia plenaria 1-2017, que es conocida también como el acuerdo plenario de la sospecha simple, sospecha grave, sospecha reveladora y demás. Y por último, el acuerdo plenario 1-2019, la sentencia plenaria por San Martín, que sale a la palestra porque esta es la que sí nos habla de la famosa sospecha fuerte, ¿no? La sospecha que va al gimnasio, la sospecha fuerte, ¿ya? Muy bien, doctores. Entonces, de esta manera, llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy. En primer lugar, agradeciendo a la institución CEFOCAP por la cordial invitación a mi persona. Correcto, muchas gracias, EFOCAP. Y a cada uno de ustedes, también doctores que han estado aquí presentes, acompañándonos en esta sesión de clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuídense muchísimo, doctores. Ya espero verlos en una próxima oportunidad también. Ya nos estaremos viendo próximamente. Un abrazo. Muy bien, doctora, y muchísimas gracias. Un abrazo nuevamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias a CEFOCAP. Muchas gracias por haberme acompañado en esta sesión de clase del día de hoy. Nos estamos viendo. Bien, doctor, agradecerle más que nada de parte del Centro de Formación y Capacitación por su excelente ponencia. Ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídese, linda noche. De igual forma, agradecer a todos los participantes del día de hoy, recordarles que pueden comunicarse, ay, perdón, recordarles que si desean mayor información sobre nuestros cursos posteriores o nuestros certificados, pueden comunicarse con nuestra asesora de ventas al 931-521-675, mismo número que estaré dejando en el chat del Zoom. Les deseo un lindo fin de semana, diviértanse, pásenla muy lindo. Y ya nos estaremos viendo con algunos el día de mañana, con otros el día lunes. Cuídense mucho.